Bueno, vamos a recibir a nuestro living, tiene la gentileza de acercarse Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, quien ya está justamente sentado junto a nosotros y vamos a hablar de eso. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo viene la cuestión? Primero, llamado a asamblea para el viernes. Llamado a asamblea para el viernes, que tiene que ver con lo que nosotros venimos planteando. Nosotros el 8 de julio, nosotros asumimos la nueva comisión directiva el 1 de julio, el 8, hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo exigiendo formalmente la convocatoria paritaria, pero para discutir dos temas. Uno que tiene que ver con el salario y otro que tiene que ver con la extensión horaria, ¿no? Son dos cuestiones centrales que nosotros queríamos discutir en el ámbito paritario. Dejamos bien claro que se iniciaba un receso escolar, que si durante ese receso no éramos convocados, los que íbamos a convocar iba a ser ANSAFE a una asamblea provincial. Y así lo hicimos. En el día de ayer convocamos una asamblea para el próximo viernes a las 10 de la mañana. En el día de hoy, en los 19 departamentos de la provincia se van a llevar adelante las asambleas departamentales. Va a haber mociones, se va a estar debatiendo, se va a estar votando, se va a estar sintetizando el día viernes en la asamblea provincial. ¿Y qué se va a sintetizar? A mí me parece que se va a sintetizar el descontento, el malestar que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación por la situación que estamos atravesando y que por supuesto amerita, ¿no? Este enojo que tenemos, esta disconformidad que tenemos. Primero porque no nos están convocando a discutir algo que nosotros creemos que ya no hay elementos para no convocarnos a paritaria para mejorar el salario de los trabajadores. Esto que dice la ministra, ¿estamos bien? ¿Quién está bien? ¿Quién está bien con el salario que tiene? ¿Los trabajadores estamos bien, que venimos perdiendo poder adquisitivo del salario? Los que sí están bien son las cuentas oficiales. Hay que empezar a revisar las cuentas oficiales. Hay que empezar a revisar qué pasó con la coparticipación en estos últimos meses. Hay que empezar a ver qué pasó con los recursos en la provincia en estos últimos meses. Porque parece que los salarios, está claro que hemos perdido poder adquisitivo, pero hubo cuentas en la provincia que fueron mejorando. Y que fueron mejorando por encima de los procesos inflacionarios. Entonces, la provincia tiene recursos para mejorar los salarios y no está teniendo la voluntad política de convocarlo para hacerlo. Rodrigo, con lo que vos estás planteando y con lo que se percibe del descontento, con lo que pueden llegar de las mociones de los distintos departamentos, está claro que se encamina como mínimo una medida de fuerza, como mínimo. Nosotros creemos que se encamina a un conflicto. Se encamina a un conflicto. ¿A un conflicto por qué motivo? Porque nosotros creemos que hay que discutir cómo se adelanta el tramo de agosto y de septiembre y cómo se cumple la premisa de los mismos funcionarios de que la inflación no va a perder, el salario no va a perder ante la inflación. Entonces, nosotros creemos que hay que discutir de manera integral la situación salarial. El gobierno se está negando a convocarnos a discutir esto que para nosotros es central. Pero no solamente porque hay recursos en la provincia, sino ya el gobierno no tiene argumentos, porque si ustedes recordarán, en febrero no nos convocaban porque decían que tenían que esperar la paritaria nacional. En junio, o sea, hace más de un mes, se aprobó la paritaria nacional donde se modificó el acuerdo del mes de marzo, donde se adelantaron los tramos de agosto y de septiembre, donde hubo un incremento en septiembre, donde va a haber otro incremento en diciembre, donde ese acuerdo, que yo personalmente creo que ya quedó corto, llega a un 70% en el mes de diciembre con una cláusula de revisión. Bueno, en consecuencia, nosotros creemos que el gobierno no tiene más excusas para poder convocarnos a discutir y a mejorar el salario de todos los docentes, ¿no? Héctor. Quiero volver a lo que recién me explicaba Adriana Cantero, la ministra, respecto a las cuestiones pedagógicas. Algo mencionabas vos de la ampliación del horario escolar, y como primer paso las escuelas rurales. Te agrego el avance continuo y la no repitencia. Yo me quedé, no me quedé atado al dato de la repitencia, lo reconozco desde hace mucho tiempo, pero ya no estaba
¿no venía una política pedagógica nacional de evitar la repitencia y promocionar al alumno? Que se daba en el ¿Por qué, nivel, por qué que hoy se es daba una en el- novedad? que se daba en el nivel primario. Ah, Se daba en el nivel primario, que tiene que ver con la continuidad pedagógica. Que yo creo que son modelos discutibles, ¿no? Que se puede discutir. Se puede discutir. ujú. No se puede implementar unilateralmente. Porque yo creo que en el nivel secundario, lo primero que amerita es una discusión de qué está pasando en el nivel secundario. Si hay repitencia o no hay repitencia, si hay deserción o no hay deserción, y qué cosas están pasando en el nivel secundario. El nivel secundario se rige por un decreto de la dictadura militar. Entonces, yo creo que ahí hay hay un primer foco de análisis. ¿No será necesario empezar a discutir un nivel secundario para una sociedad Con un contexto nuevo. con un contexto Pero está totalmente hablando de esta provincia, porque de en otras esta provincias, provincia? un decreto de la La dictadura militar claro, en la provincia sí, de Santa Fe, que rige el decreto 817, que rige cómo es la organización del nivel secundario. Hay que discutirlo, hay que discutir no solamente la promoción, hay que discutir todo el nivel secundario. Como que hay que discutir todo lo que pasa con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tema de la extensión horaria, ¿en sí es malo? No, mira, yo soy maestro de grado y yo sé que para mejorar los procesos de aprendizaje es necesaria la presencialidad y que mientras más presencialidad haya, puede mejorar los procesos. Ahora, para eso es necesario tener condiciones. O sea, la discusión no es la cantidad, sino la discusión es las condiciones. ¿Hay condiciones? Y me parece que ahí también hay que poner la mirada, porque si no parece que media hora más, la no repitencia a nivel secundario va a solucionar todos los problemas que hay en la escuela pública. ¿En la escuela pública hay problemas? Sí. ¿Hay problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Sí, hay problemas. Yo difiero con estos análisis de las pruebas a aprender, porque yo creo que la evaluación es un proceso y que ese proceso tiene que ver con el trabajo que vos hiciste con ese alumno, con esa alumna. Pero quizás esos pero ni siquiera resultados... lo tomás como una foto con todos sus pero bemoles. por eso digo, esos resultados no deben estar muy alejados de lo que pasa. Claro, No deben estar muy alejados. Yo puedo discutir el método, claro. pero no está muy alejado de lo que pasa. Ahora, amerita una discusión, decir, ¿de qué manera yo puedo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? Hay un dato que no se está teniendo en cuenta. ¿Qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia hubo un momento que vos convocás a cualquier docente y te va a decir, cuando había burbujas es cuando más pudimos avanzar en los procesos de aprendizaje. ¿Pero por qué? ¿Porque ese alumno iba una semana sí y otra semana no? No, porque se trabajaba con grupos más pequeños. Pequeños, claro. Se podía trabajar de manera personalizada. ¿Cuánto es el promedio del alumnado que atiende hoy un docente santafesino o una docente santafesina? Sí, el promedio es 30. Sí, el promedio es 30. O sea que hay divisiones que tienen con más alumnos. Ahora, donde generalmente los que tienen 30 o más alumnos están en lugares, en ámbitos prácticamente hacinados, apretados, los bancos no lo pueden mover, tener que estar uno atrás del otro, agregarle media hora de clase, 1 hora, 2 horas, no vas a mejorar el proceso de aprendizaje, porque ahí el problema es la cantidad de alumnos con el espacio físico, con la falta de recursos, con la formación docente, con la falta de cargos. Todo eso es la discusión. Va más allá de media hora más o de media hora menos. Y me imagino que eso el decreto de la dictadura incluso lo vio como una situación que no podía sostenerse incluso esa cantidad de alumnos. Lo digo porque lo desconozco. Sí. Porque me imagino que hasta en el pensamiento de la dictadura una escuela, un aula con 30 alumnos era una barbaridad, ¿no? Sí. Y actualmente es imposible. Sí, claro. Actualmente es imposible. Entonces, hay que revisar, nosotros decimos el modelo educativo, nosotros creemos que sí, y que hay que debatirlo. Pero no hay que debatir un parche, ¿eh? No hay que debatir, la estructura. No hay que debatir 30 minutos más, no hay que debatir cómo va a ser la promoción, hay que debatir todo. Bueno, pero sobre esto nosotros no tenemos convocatoria. Vos me preguntás de los 30 minutos de la extensión horaria. ¿Hay una norma que te diga cómo va a ser la extensión horaria? No.
si se van a crear horas que van a ser a término o van a ser horas que después se van a trasladar, a titularizar. ¿Con qué escalafón se va a llamar? ¿Cuál es el sentido pedagógico? Te hice 4 preguntas que nosotros no tenemos respuesta porque en ningún momento nos convocaron a discutirlo. Vuelvo sobre lo que recién mencionabas y que creo que tiene que ver en parte con esto, que es la unilateralidad del gobierno santafesino. Se supone que la paritaria o la discusión paritaria no es solamente para discusión salarial, obviamente será una parte medular eso, pero también se discuten otro tipo de cuestiones. Y se supone que ANSAFE en eso debe llevar sus anotaciones o sus iniciativas. ¿Nada se tomó en cuenta de lo que llevó ANSAFE? No, porque la última... ¿ANSAFE, SADOP? O... Sí, no, pues la última paritaria fue la paritaria de marzo, después hubo algunas reuniones técnicas paritarias donde no se pudo avanzar en cuestiones pedagógicas y actualmente estamos sin convocatoria. Y yo creo que esta es la preocupación. La preocupación es que el gobierno de la provincia desconoce un ámbito que hemos ganado por ley en el año 2008, que es el ámbito paritario. Pero que no es solamente una cuestión de ahora. Si uno empieza a recordar, el 19 de marzo del 2020 se cerró unilateralmente la paritaria. 6 meses, no solamente sin discusión salarial, donde el gobierno tomó definiciones cómo tenía que ser la educación en la pandemia y nunca las consultó. Y muchas de esas definiciones no tenían nada que ver con las necesidades que teníamos los docentes. Entonces el gobierno viene repitiendo definiciones unilaterales. ¿Y esas pautas se cumplieron? Claro, pero a ver, ¿por qué no se discute en la paritaria? ¿Por qué el gobierno niega la discusión paritaria? Si los docentes tenemos mucho para aportar, después vos te podés poner de acuerdo, no te podés poner de acuerdo, puede haber algún punto en común. Ahora, ese ámbito vos no lo podés desconocer y el gobierno lo está desconociendo. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que uno no tiene un ámbito para poder discutir lo que pasa en la escuela, lo que nos pasa a los trabajadores, lo que le pasa a nuestros alumnos. Bueno, esto es lo que nosotros estamos exigiendo. Y estamos volviendo, los que ya tenemos algo de historia en el sindicato, a décadas pasadas. A llevar adelante paros, no para discutir si aceptábamos o no una propuesta salarial, llevar adelante paros para que nos reciban, porque lo que está exigiendo ANSAFE es que nos reciban para discutir el salario y las condiciones de trabajo. ¿Y a qué momento te referís? ¿Al de Reutemann, por ejemplo? Por supuesto. Bueno, lo que fue con la ministra Cantero también, en el 2005. Con Obey. Con Obey, donde no había ámbitos paritarios y donde los docentes muchas veces hacíamos paro, el primer objetivo para que nos convoquen. Ahí no había ley paritaria, pero para que nos convoquen a discutir. Y a partir de ahí llevar un pliego de reivindicaciones. Bueno, estamos volviendo a esa etapa. Qué loco, ¿no? Porque cuando la economía está retraída y todos los quilombos que ya conocemos, el gobierno llama a la Unión Industrial, llama a las gremiales industriales y nos llama a los se dialoga al toque, cómo se sale, bueno, si hay crédito, si no hay crédito, si se va a dar un clearing, si se da financiamiento. Eso sucede al toque, ¿no? Sí, pero no con los trabajadores estatales. No. Yo sé que la agenda de la convocatoria, Rodrigo, es estrictamente gremial. Ya me parece que dejó bastante en claro la situación. Yo quiero salirme un poquito. Dale. Y lo quiero linkear con lo que vamos a tener acá en el próximo hora. Hoy se conoció la condena a un profesor de un jardín privado, ¿no? Público, pero de gestión privada de Santa Fe, por abuso sexual con acceso carnal, una cuestión muy lamentable en perjuicio de un niño que lo vuelve más trágico. Es un tema de debate, imagino que sí, en el gremio y de preocupación. ¿Cómo el docente puede ingresar al baño, un docente con un niño, lo puede hacer en el recreo? Debe notificar a los padres. ¿Quién es la autoridad al momento que un niñito diga, yo quiero hacer pis? ¿Cómo hay una especie de limbo ahí, o yo estoy equivocado, Rodrigo? No, hay protocolos. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay, gran preocupación, el sector docente estamos muy preocupados
por esa situación. Y creo que los debates también tienen que ir con la necesidad de que el docente ya no trabaje solo. Es necesario que los grupos de alumnos estén con docentes, con parejas pedagógicas. O sea, que no solamente el docente tenga que estar a cargo de un grupo de alumnos, sino que pueda haber otro adulto más responsable para llevar adelante los procesos de aprendizaje. Algo más interdisciplinario. Algo más interdisciplinario, ¿no? Porque muchas veces resulta que hay un docente solo frente a un grupo de alumnos y que ante alguna acusación vos no tenés cómo demostrar de que vos no hiciste eso que te están acusando. Siempre es bueno poder tener una pareja pedagógica para poder llevar adelante los procesos de aprendizaje. Pero creo que también nuestra preocupación va para poder rediscutir esos protocolos, ¿no? Y para poder también ir generando nuevos vínculos con las comunidades educativas. Nosotros estamos muy preocupados por esas situaciones, muchas veces con acusaciones que terminan teniendo una condena, y muchas veces con acusaciones que después quedan en la nada. Que quedan en la nada, ¿no? Y compañeras, y generalmente compañeros que tuvieron el dedo acusador, que ya no pueden volver a trabajar, que han sido desplazados de sus cargos, que han sido sumariados y que después ya no pueden volver a hacer el trabajo que venían realizando, ¿no? Es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y que tenemos que ir pensando alternativas para ir también garantizando la seguridad de las compañeras y de los compañeros. La ley de educación se impone provincial por todos estos temas que estamos charlando, ¿no? Indudablemente. Y es un gran déficit que tiene la provincia. ¿Es la única provincia del país sin ley provincial de educación? No sabría decírtelo, pero creo que es una de las únicas, ¿eh? Una vergüenza. Del Senado, es una sobre vergüenza, todo. De nuestro Senado santafesino. La ley nacional es del año 2006, ¿no? Ya creo que necesita hubo una actualización, tiempo, claro. No, pero creo que hubo tiempo suficiente para poder adaptar esa ley nacional a la provincia de Santa Claramente. Fe. La ley nacional tiene parámetros muy interesantes. Pues justo que estuvimos hablando del tema de la participación y de la paritaria, la ley nacional fue construida por los trabajadores. Hubo 4 jornadas donde no hubo clases, donde se debatieron borradores sobre la ley de educación nacional, en la provincia de Santa Fe como en todas las provincias. Hay mucha de la letra tiene que ver con propuestas que hemos hecho los docentes. Ahora, hubo provincias como la de Santa Fe que hubo decretos que fueron adaptando algunas partes de la ley nacional, pero no tuvo una ley provincial propia que tenga en cuenta el espíritu que tiene la ley nacional. La ley Filmus, esa con Filmus, exactamente, ministro que fija un porcentaje de del Producto Bruto Interno, indudablemente. 6%. El 6%. 6%. Sí, pero además hay una clara definición de la educación como un derecho social, la no mercantilización de la educación. Hay párrafos y posiciones muy interesantes que tiene la ley. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y vamos a estar atentos, obviamente, a lo que resuelva la Asamblea de ANSAFE. Mañana, asambleas departamentales. Hoy asambleas departamentales. Miércoles y jueves se vota en todas las escuelas de la provincia. El viernes se sintetizan la Asamblea Provincial. Muchísimas gracias, Rodrigo.